Bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Con Sentido Público, el último, y en este caso no es el último de la semana, es el último del ciclo. Se termina, ya está, ya fue. No era el fin del mundo, era el fin del ciclo. Así que, bienvenidos todo el mundo. Última vez que digo esto, a ver, 16 horas. Sí, chicos, sí. Tranquilos. 27 grados 2 la temperie. Empezamos, Martincho. Todo tuyo. Dale. El gobierno anuló por decreto la cesión del predio de Palermo a la ciudad rural que vuelve al Estado. El jefe de gabinete dijo que se trata de un acto de recuperación patrimonial sustraído por un hecho delictivo. Bueno, también, tema que ayer nos llamó a todos la atención y hoy también lo vamos a tener aquí. La justicia aquí suspendió la boda de la mujer que se iba a casar con el asesino de su hermana gemela. Se suspendió debido a un recurso de amparo presentado por la familia de la joven que pide sea sometida a un examen psiquiátrico. El Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional y con auspicio de la televisión pública se realizó allí el certamen de narrativa Eugenio Cambaceres. Se presentaron obras originales e inéditas de escritores argentinos o residentes. Tuvo un premio de 25.000 pesos para obra ganadora, que realmente es importante, y es importante el premio también, como dijo ayer Osvaldo, porque son importantes los premios para los escritores y los autores en la Argentina. Y también sumando a los titulares que te estamos leyendo, agregamos la cuestión de los saqueos que comenzaron ayer en Bariloche, en otros puntos del país se replicaron también. En este momento el punto más álgido se registraba por la zona de San Fernando. Vamos a estar hablando de eso, intentando entender un poco el porqué de los saqueos. En fin, por suerte tenemos gente que entiende bien cómo leer la realidad. A veces se necesita ayuda para entender determinadas cuestiones que parecen espontáneas, que parecen simplemente provocadas por algunas cuestiones que en realidad esconden otras. De eso vamos a intentar hablar en el programa. Vamos con vías de comunicación. Martincho, todo suyo. www.tvpublica.com.ar. Todo está ahí, incluso si se acaba el mundo hoy o no, está todo ahí en esa página. Acaba, Sonso. ¿Ya pasó la hora límite? No 8 p.m. para nosotros. 8 p.m. falta. Yo pensé que era la matina, no, falta. Hay países que ya pasó el día. Y no pasó nada. Qué descubrimiento, Quiroga, qué descubrimiento. @tv_pública nuestro Twitter, nuestro Facebook Con Sentido Público y nuestro mail ya está. Decilo bien, disfrutá, no es la última vez que lo decís, tonto. No, digo, pues está ahí, está bueno. Ahí va. Entonces, consentidopúblico@tvpublica.com.ar. ¿Dijimos todo? Todo. Comenzamos con una comunicación telefónica con Jorge Ferraresi. Jorge es intendente de Avellaneda. Jorge, Federica Paz y todo el equipo de Consentido te saluda. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hablábamos de intentar entender un poquito esto que está pasando, que comenzó ayer en Bariloche, hoy se replicó en algunos otros lugares del país. ¿Cuál es la lectura que haces vos de todo lo que está sucediendo? Sí, la verdad que es una lectura que no hay ningún clima social para el cual pueda pasar esto que está pasando, ¿no? Y mismo se genera toda una psicosis en la sociedad que no coincide con lo que pasa en este tiempo festivo, en un tiempo donde la gente está muy tranquila, donde los supermercados, los centros comerciales están siendo visitados por muchísima gente que está comprando cosas para la fiesta. Así que la verdad que de espontáneo no tiene nada, por supuesto. Son grupos organizados que tratan de desestabilizar en este tiempo tan sensible para los argentinos. Así que la verdad, raro, suena bastante raro. Intendente Ferraresi y Alfredo Zayat lo saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿En Avellaneda hay algún problema? No, la verdad que no percibimos ningún clima, no pasó nada, absolutamente nada. Estamos prevenidos igualmente por esta cuestión de que se genera una psicosis, ¿no? Se empieza a comentar de boca en boca que puede llegar a pasar algo, pero bueno, también hemos recorrido todos nuestros barrios, los más humildes, donde se ha trabajado y se trabaja permanentemente con políticas de inclusión. Así que no hay, como te digo, no hay ningún clima por el cual esto pueda suceder. O sea, hay que estar alerta porque, bueno, son grupos organizados. Está claro que esto no es espontáneo, está claro que no hay un clima social que se corresponda con esta situación. Así que, por lo tanto, previniendo, bueno, si pueden venir grupos organizados a generar algún tipo de desestabilización para generar este clima, ahora feo y necesario en este tiempo. ¿Qué significan grupos organizados? Y la verdad que creo que coincidimos todos que esto que pasó tanto en Bariloche como en Rosario, como en Campana, como en San Fernando no tiene nada que ver con la espontaneidad. O sea, seguramente el gobierno determinará en los próximos días que algunos delincuentes pensantes están atrás de estas cuestiones. No existe ningún, por eso, porque no hay una situación social en la cual en el mismo momento, en el mismo tiempo puedan pasar cientos de personas con una necesidad alimenticia. Y lo que menos, la verdad, lo que menos vemos por televisión que es
se roban cosas de alimentos, ¿no? Se roban electrodomésticos, una cantidad de cosas que tienen que ver con este delito, que más con la necesidad. Así que la verdad, seguramente en estos días se plegará. Creo que ninguno de los argentinos ya, después de tantos años de sufrimiento, un año 2001 que nos llevó al borde de la anarquía, en un proceso de recuperación de la Argentina, me parece que estos procesos desestabilizadores con respecto a la democracia, me parece que son mal vistos por todos. Así que bueno, pero a algunos lamentablemente no les gusta este proceso de recuperación de la Argentina, están en contra y bueno, y utilizan cualquier tipo de método, como en otro tiempo han utilizado otros. Intendente, Mariana Carvajal los saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tenían información de que algo así podía estar gestándose, podía ocurrir en los días previos? No, la verdad que nosotros no, ni lo percibimos, ni lo vimos, ni, como te digo, hoy estuvimos recorriendo todos los barrios de Avellaneda, ha sido un clima tranquilo, festivo, o sea, no hay ninguna situación social por el cual pase esto, ¿no? Es más, hay un tiempo donde se terminó esa forma mercantilista de la política o clientelar, que era repartir bolsas de comida, o sea, una tarjeta alimentaria en la cual la tarjeta alimentaria tiene el doble de dinero que en los meses normales por el tema de la fiesta. Así que la verdad que no se percibe de ninguna manera un clima por el cual estas cosas están pensando, pero como son grupos organizados que están en contra de un sistema democrático, seguramente no lo hacen a cara descubierta, lo harán en alguna organización, que en estos días yo creo que va a quedar muy claro quiénes fueron los responsables de esta situación. Líderes de la oposición, tanto sindical como político, dice, bueno, la Argentina de hoy está en una situación similar a la del 2001. Usted conoce Avellaneda, ¿podría hacer un paralelo? ¿Cómo está el 2001 Avellaneda y cómo está ahora? Mirá, la verdad que nosotros en el 2001 habíamos perdido 70.000 puestos de trabajo en una Argentina que se devastaba, producto de la década neoliberal y después del golpe de Estado del 76. Del año 2003 a esta parte hemos recuperado 55.000 puestos de trabajo. Por ejemplo, el día de ayer se logró la expropiación de Cian, que hemos recuperado la marca Cian, más una fábrica que va a abrir entre mayo y junio del año próximo con 600 puestos de trabajo. Lo que era Turner está haciendo un centro industrial también, un parque industrial pequeño que va a tener 2.000 puestos de trabajo y un proceso permanente. Nosotros teníamos en aquel tiempo más de 25 planes de trabajar en el año 2003. Hoy nos llegan a 150 y un proceso de incorporación al sistema laboral. Hoy nosotros tenemos cerca de 20.000 casi ayudas universal por hijo, de los cuales 19.800 completaron la educación y completaron la revisación médica. Así que la verdad, una Argentina que viene trabajando en la inclusión, con obras de infraestructura para vecinos que siempre habían pisado el barro, que hoy tienen su pavimento, para vecinos que no tenían agua potable, que tienen agua potable, vecinos que no tenían cloacas, que hoy tienen cloaca. Un desarrollo, la verdad, importante, con una universidad pública, que este año se anotaron 3.500 alumnos, de los cuales el 87% son primeros estudiantes universitarios de su familia. Así que la verdad, una Argentina que dista muchísimo de aquella Argentina del año 2001, con una política permanente de inclusión, el tema que, bueno, por supuesto que a algunos no les gusta, porque van perdiendo los privilegios en la medida que nuestra sociedad gana derechos, así que, pero tienen que someterse a las urnas, tendrán que ir a las urnas en el año 2013, después en el 2015, si quieren cambiar este proceso, porque el sistema democrático de la Argentina está muy fuerte y el proceso de recuperación de la Argentina en este programa de inclusión y desarrollo de este proyecto político está muy sólido. Intendente, ¿habló con otros colegas, o sea, otros intendentes del conurbano, y qué panorama les pasó? No, hasta todos percibimos lo mismo, tenemos toda la misma sensación. Lamentablemente ha pasado en la zona norte, más no, en la zona sur no se ha percibido ninguna situación esta, pero todos coincidimos en esta construcción del argentino. O sea, nosotros lo vemos todos los días como va creciendo. Mismo ayer entregamos otro programa extraordinario en la Argentina, el Plan Fines 2, argentinos que no habían completado su secundario. Ayer con Mari Sánchez entregamos 90 personas mayores que han podido completar su estudio secundario. Y así como políticas de estas, la Argentina tiene muchísimas. Así que la verdad que nada que ver con esa Argentina triste, sin sueños, sin posibilidades de poder crecer y poder desarrollarse. Todo lo contrario, el que dice que estamos igual que el año 2001 no tiene ni la menor idea de dónde está parado. Y nosotros lo percibimos justamente en nuestros barrios, con la alegría de la gente, con el acompañamiento a la presidenta de nuestra ciudad. La presidenta la acompañó a más de 8.000 vecinos el día 9 de diciembre festejando el aniversario de la democracia y los derechos humanos. Así que en Argentina nosotros trabajamos, pero bueno, el que no le guste está bien, es válido que haya gente que quiera otra Argentina distinta, pero el sistema democrático me parece que es insoslayable y no tiene ninguna forma de hacerlo fuera de este sistema. ¿Quién cree que puede estar detrás entonces movilizándose de esta forma? No, la verdad que sería irresponsable que eso le diga a quién. La verdad que esto creo que en los próximos días
Seguramente el gobierno determinará quiénes son responsables, hay filmaciones, hay fotografías, cada uno en su lugar conoce quiénes son las personas que se expresan en este tipo de situaciones, así que supongo que en los próximos días habrá algunos que bueno, serán quienes son los responsables de este tema. Se utilizan distintas herramientas en distintos tiempos, pero bueno, la verdad que el peor y el más triste es este. ¿Los supermercados ahí en Avellaneda están funcionando normalmente o se han tomado algún tipo de medidas de seguridad extraordinarias? No, están funcionando más que normalmente porque la verdad están vendiendo en forma extraordinaria, más que nunca. Creo que hoy va a ser el día de venta, de récord de venta de cada uno de los locales comerciales de Avellaneda. Así que bueno, hemos trabajado sí a partir de estos hechos que había una cuestión un poco más preventiva, pero la verdad sin distraernos en lo que hacemos todos los días, porque te vuelvo a decir, no se ve ni se verifica, porque esto uno lo empieza a ver en los barrios más humildes, y la gente empieza a tener una necesidad, se empieza a organizar, empieza a caminar, empieza a ir, y la verdad que esto no pasa en absoluto en nuestra ciudad y en ninguna ciudad de los partidos vecinos a nosotros, así que tranquilos, pero sí, prestando atención, no nos va a pasar porque estamos alertados y seguramente con la fuerza suficiente como para no permitir que eso suceda en nuestra ciudad. El jefe de gabinete, Abal Medina, mencionó que quienes tenía información que quienes cometieron estos hechos, que lideraron estos hechos, habían sido personas que respondían a los sindicatos de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. ¿Usted tiene esa misma información? No sé si la tiene el jefe de gabinete, tiene mucha más información que yo, era así. Así que la verdad que no estoy a la altura como para poder decirle, porque justamente nosotros no trabajamos en el intercambio de información, sino que todo el gobierno nacional ha hablado con nosotros, creo conmigo y con todos los intendentes, para ver si necesitamos algo, para hacer un diagnóstico de lo que nos pasaba a nosotros, así que ahora esto que dice usted también lo escucho por los medios, pero no tengo elementos comparables, pero si el jefe de gabinete lo dice con esta característica, no le quepa duda que mostrará los elementos por el cual dice estas palabras, una persona muy seria, muy responsable, que tiene toda la información del caso seguramente. Ferraresi, inicialmente la cosa comenzó ayer, por lo que tengo entendido, en Bariloche, ¿es correcto esto? Sí, así es. ¿Por qué se decía, algunos medios decían que esto se veía venir? ¿De dónde salen estas versiones? Yo la verdad que no sé, el tema es que algunos medios dicen cosas, ¿no?, que nunca verifican con lo que pasa todos los días en la realidad. Sí, no sé, la verdad que nosotros, como te digo, creo que todos coincidimos, no hay un estado social en el cual se percibe una situación de esta. Lo que sí debe haber grupos organizados en distintos lugares con un grado mayor de organización que vienen amenazando una determinada característica, pero la verdad que desconozco la cuestión particular de Bariloche, pero creo que todos coincidimos que hay ningún clima social para que suceda este tipo de cuestión, y aparte después se ve lo que sucede en el hecho del saqueo, que no hay alimentos, sino lo que hay son electrodomésticos, ¿no? Entonces la verdad que ahí se pierde también el fundamento de la situación social, de la situación de falta de políticas alimentarias, porque hoy la política alimentaria es a través de una tarjeta donde nadie es reina absolutamente de nadie, sino el que necesita y está anotado en ese programa social, la cobra sin depender de ningún político, de ningún intendente, de ningún puntero barrial, de ningún sindicato, absolutamente nadie. Es un derecho que lo tiene y, como te decía anteriormente, el gobierno nacional ha duplicado este mes ese valor de la tarjeta alimentaria, así que por lo tanto está demostrado con los hechos que justamente alimento no se lleva. No, eso está claro, las imágenes son de por sí, hablan por sí mismas, digamos, la imagen de la gente saliendo de repente con plasmas. No quiero que parezca reaccionario lo que estoy diciendo, porque muchas veces decir este tipo de cosas resulta antipático, pero es una realidad, digamos, si había una capacidad de destrucción, por lo menos en el playón de lo de Bariloche habían dado vuelta a un auto, digamos, había cuestiones que eran como de un exceso y de una desmesura que no tenían que ver con un reclamo social, a lo mejor de tener hambre, en eso coincidimos. No es lo mismo robar un paquete de arroz, un paquete de fideos que robar un plasma. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es necesidad y la otra, lo sumo, es un delito para poder venderle y ganar dinero, pienso. Ahora, una pregunta le hago. Cuando usted dice que por supuesto que no sabe quién está detrás de todo eso, sin embargo, si ocurriera algo, por ejemplo, que ojalá que no ocurra, en su municipio, seguramente usted conocería a la gente. La pregunta es, en cada lugar deben conocer a la gente que está operando para un lado o para el otro. ¿Es así o me equivoco? No le quepa ninguna duda que se comete usted. Todos nos conocemos en los distintos niveles, todos sabemos en cada municipio quién trabaja para cada quien, así que si pasa algo, seguramente sabemos quiénes son. Como nosotros hace poco nos tomaron 172 viviendas y teníamos identificado quiénes eran, y el proceso final fue tan claro porque la verdad que se exponen públicamente de una determinada manera, así que sí, es tal cual así, esto
poner ninguna duda que se va a saber quiénes son, por eso el jefe de gabinete está tirando esa información, no le quepa ninguna duda que la tiene muy certera y se puede verificar con las personas que asisten a esta organización. ¿Cómo se reordena esto? Cuando pasan este tipo de situaciones, ¿qué se hace? ¿Cuál es la forma de operar para que esto, operar en el buen sentido, para que esto se ordene de alguna manera? Y el pobre tipo que tiene un comercio, como a lo mejor estábamos viendo allí, en el caso de Bariloche puntualmente, hoy cerraron las puertas, siendo un día clave para la venta de cualquier comercio, como es la previa de las fiestas. Y lo cierto es que tuvo que cerrar, como cerraron un montón de comerciantes en diversas zonas, producto del miedo, porque además el miedo contagia, y ante el temor de padecer lo mismo que el vecino, más vale prevenir que curar y terminan cerrando los locales. ¿Cómo se ordena esto? Sí, la verdad no dándole la dimensión que no tiene, porque en realidad que ha sido hechos aislados, no ha sido un hecho general, por lo tanto se ordena. Yo te decía, nosotros estamos en el municipio al lado de uno de los shopping más importantes de la República Argentina y la dinámica de ventas que tiene el día de hoy es extraordinaria, así que la verdad no entrar en este tipo de psicosis porque tampoco es un hecho real, porque partimos de la base que no tiene nada que ver con una problemática social ni con una situación de crisis en toda la Argentina, así que la verdad me parece que lo que hay que hacer, creo que tranquilizarnos, bajar un poco el tema del nivel de difundir estas cuestiones y la vida sigue normalmente. Cuando la gente está en la calle no hay nada que se te resista, así que la verdad que lo mejor que puede pasar en cada una de nuestras ciudades es que los comercios sigan con la dinámica, que la gente compre, porque la verdad el consumo interno es una de las fortalezas de este proyecto y el tema de la presidenta, que los aguinaldos sean pagados sin la reducción de impuestos a las ganancias, también ha sido una inyección importante de dinero que va al sistema comercial, ha sido por lo tanto tratar de trabajar tranquilos y yo te digo, en las calles la verdad que no se percibe ningún desorden social, así que por el contrario, seguir viendo de la manera más normal, y bajarle un poco el nivel de magnificación de esta cuestión, porque la verdad que creo que la conclusión de esto van a ser que han sido hechos aislados y que no tiene nada que ver con una problemática general. ¿Cree que algunos sectores quieren darle una dimensión mayor de la que en realidad tienen estos saqueos y movilizaciones en distintas ciudades? Siempre hay intenciones, por supuesto hay intenciones, siempre hay intenciones comunicacionales, mediáticas, de grupos concentrados que les interesa que este proyecto de la Argentina decaiga y que genere una sensación de bajar los brazos. La Argentina ha tenido en estas últimas semanas 3 o 4 noticias extraordinarias, como haber recuperado la fragata, haber eliminado el riesgo de los fondos buitres, haber avanzado sobre la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, así que la verdad la gente está muy contenta, hasta a partir del día 9, también el día del festejo de la democracia, la gente con mucha convicción. Bueno, nos quieren meter noticias tristes que le tienen que dar una dimensión parecía a los hechos extraordinarios como el que tuvo la Argentina estos días, haber recuperado la sociedad rural por el pueblo argentino, así que la verdad son temas de una dimensión que esto un poco lo opaca si le damos la dimensión que en realidad no la tiene. También la condena a los genocidas, 16 también, condenas a prisión perpetua. Una cantidad de buenas noticias que le van pasando a los argentinos, que la verdad que con estas cosas, dando la dimensión que no la tienen, las otras sí que tienen una dimensión histórica extraordinaria, la verdad que es equivocante, pero bueno, supongo que ya en un par de horas estaremos trabajando normalmente todos y creo que eso pasará como un hecho aislado en la Argentina. Ojalá. Muchísimas gracias por habernos atendido, Ferraresi. No, gracias a ustedes, bueno, muy amable y a disposición para cualquier otro día. Muchísimas gracias. Bueno, entonces Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, pintando un poco el panorama de lo que estaba pasando. Vamos a hablar ahora de lo que ayer te dábamos como primicia en cuanto a las novedades por el caso Cromañón, las detenciones. Se dictaba la detención de tanto Omar Chabán como los integrantes del grupo Callejeros. Para variar, hay algunos que argumentan problemas de salud, ¿verdad? Sí, el Pato Fontanet, que se enteró, digamos, todos los condenados en la causa Cromañón tienen que ir a prisión. Desde anoche se empezaron a presentar, ayer lo escuchábamos a Dátoli, el abogado de Omar Chabán, diciendo que se iba a poner a disposición, efectivamente se presentó para ir a la cárcel de Marcos Paz, el resto van a estar en Ezeiza. Recordemos que hay 3 funcionarios que eran funcionarios en el momento de la tragedia de Cromañón, que van a cumplir pena de prisión. Esto es como un dato significativo, que tenían que ver con los controles, las habilitaciones que daba el gobierno de la ciudad al boliche Cromañón. Y como vos decías, Fede, Patricio Fontanet anoche sufrió una descompensación, esto es lo que dice la gente allegada a él, estaba yéndose para Córdoba cuando recibió la noticia de que debía presentarse a la justicia para empezar a cumplir la pena que tiene
de 7 años y pico de prisión, una pena alta, igual que el resto de los músicos integrantes del grupo, ¿no? El único que está ya preso es Eduardo Vázquez por el crimen, el femicidio de su esposa, Wanda Tadei. La información que trascendió es que Fontanet está internado en un neuropsiquiátrico, que aparentemente quienes lo vieron, esto es la información que trasciende de gente cercana a él, ¿no? que lo acompañó, que lo llevó, decía cosas incoherentes, que podía ser peligroso para sí mismo, y lo cierto es que está internado en un centro de salud. Lo que va a hacer la justicia es evaluar cuál es el cuadro real, si amerita realmente estar en un internado, en un neuropsiquiátrico, o si se debe presentar y empezar a cumplir la pena de prisión en la cárcel. Recordemos que todos los condenados en esta causa tienen la posibilidad de ir en queja ante la Corte. Porque lo que hizo Casación es rechazar un recurso extraordinario. Entonces ahora pueden ir en queja ante la Corte y esto llevará un tiempo, no se sabe cuánto. Mientras tanto, van a empezar a cumplir la pena de prisión. Bien, hay varias cuestiones en cuanto yo decía para variar, porque es como un recurso, el del problema de salud y el problema de y uno tiende a dudar, ¿no? Sí, lamentablemente. Pudo haberte pasado algo así como sufrir una descompensación si te enterás que de un día para el otro que tenés que empezar a cumplir una pena de prisión, pero también uno tiende a pensar con cierta suspicacia que puede ser una forma de evadir el cumplimiento de la pena, ¿no? Sobre todo estuvo activamente... presentó, ¿no? Sí, Chaván se presentó y se fueron presentando desde ayer a la tarde hasta esta mañana, digamos, los distintos condenados, que son en total 14, ¿no? Los imputados. Digamos, una de las críticas que se le hacía a algunos integrantes de Callejeros eran que siguieron cantando, siguieron tocando, presentándose, en fin, como de alguna manera los familiares sentían que ellos tenían el derecho a exigirle a ellos que pararan un poco con sus presentaciones artísticas. Fontanet siguió presentándose, digamos, a eso me refiero. Sí. Es llamativo. Sí, tuvieron una actitud que fue muy cuestionada justamente por eso, ¿no? Porque después de las 194 muertes, después de haber tenido responsabilidades penales graves, porque en realidad lo que, digamos, se juzgó es que fue un incendio culposo, es decir, no hubo intencionalidad ni dolo eventual, pero sí gravísimas negligencias. Y ayer lo recordábamos, ¿no? Se habilitó, digamos, se hizo un recital con una habilitación que era trucha, donde las puertas de seguridad estaban cerradas, donde había más gente de la que en realidad podía entrar en ese lugar, donde los elementos que estaban en la sala, bueno, eran peligrosos, no eran ignífugos, bueno, una serie de cuestiones en las cuales tenía responsabilidad tanto el gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, por eso la pena más alta, 10 años y 9 meses, como quienes participaban en la organización de ese recital, como era la mano derecha de Chaván, de Fontanet, incluso Fontanet mismo como uno de los responsables también, por eso también una pena muy alta. Es que en su momento se difunde audio de la Rock and Pop Juan Di Natalia haciendo una entrevista a Fontanet, en donde Fontanet justamente se promocionaba como la banda de las bengalas. Claro, ese es el otro punto clave, ¿no? Porque lo que cuestionó el tribunal es que aprovechaban la falta de control que había en el boliche, en ese boliche en Cromañón, para meter las bengalas, sabían que los controles eran menores y además ellos mismos, los músicos, incentivaban el uso de bengalas, ¿no? Ellos tocaban ahí porque los dejaban hacer esto, porque en otros lugares cerrados, como era en su momento el Obras, que hoy se llama de otra manera, tenían prohibido hacer esto porque en el Obras había otros controles y no los dejaban porque era peligroso. Claro, e incluso sabían que en Cromañón podían los fans que llevaban, y ellos mismos, ¿no?, que llevaban las bengalas, hacerlas entrar sin demasiados controles. Esto fue la responsabilidad que se les achacó a los músicos y a quienes organizaban este recital, que lamentablemente se llevó 194 vidas. Gracias, Marian. Vamos a hablar ahora de otra noticia que por lo menos a quienes no estamos demasiado empapados en las novedades o cómo van determinadas cuestiones de la política ligada con la cuestión legal nos sorprendía, y tiene que ver con el predio de la Rural al Estado, pasando a manos del Estado, Alfred. Recuperó el Estado un predio que fue entregado a un precio vil durante el gobierno de Carlos Saúl Menem a la sociedad rural. Se vendió en 30 millones de pesos, dólares de ese momento, cuando la tasación era más del doble. Y fue vendido para pagarse en cuotas. Ni las cuotas pagaron. Ayer le preguntaban al actual presidente de la sociedad rural si todavía debían plata. Deben 7 millones de dólares todavía.
Entonces uno ¿Pero quién dice, controlaba que pagaran las cuotas? ¿Cómo es la historia? lo que sucede es que la sociedad rural se hace cargo del predio, inmediatamente crean una empresa que actúa como concesionaria del predio, donde en esa empresa concesionaria la mitad era la sociedad rural y después hubo diferentes socios, donde pasó Moneta, donde pasó de Narváez, y ahora hace un mes esa parte de Narváez se la vendió a un grupo de entretenimiento, Fénix. De entretenimiento, así se llama, qué sé yo, hace espectáculos. Sí, es muy fuerte en los shows musicales, ¿verdad? Trayendo figuras de las más importantes de los últimos tiempos. Lo que tiene que quedar claro, porque parece como que la sociedad rural siempre es dueño del mundo y del país, fundamentalmente, independientemente si antes había alguien donde ellos posan sus pies, digamos, pies patricios. Entonces, el predio era del Estado. Bueno, yo no me acordaba que había antes. ¿Qué? Era Antes era del Estado. Sí, era del Estado. Fue a un predio partir del de Estado. Méndez y la privatización. Claro, se lo vende. Ok. Que la sociedad rural durante años estuvo haciendo la exposición rural no significa que era dueña de ese predio. Se lo vende Carlos Saúl Menem y ahí a un precio vil. Pero no es que, bueno, quedó en el olvido, como tantas otras privatizaciones que regaló durante la década del 90. Aerolíneas Argentinas, Telefonia, digamos, Entel fue YPF. regalada también, etcétera, YPF, varias, ¿no? Pero en este caso, a los pocos años se abrió un juicio, precisamente porque se vendió a precio vil. Continuó ese juicio durante muchísimo tiempo, hasta que en el 2010 hubo un fallo, donde ahí está metido Cavallo, donde está metido Menem. ¿Quién inicia el juicio? Un abogado que X, sintió, claro, ok. que sintió que había ahí Bien. Una estafa. Bien. Sí, exactamente. Bien. Entonces, no es que, bueno, se levantaron un día del gobierno y dijeron, bueno, vamos a recuperar este predio. No, hay un proceso, una historia muy, muy larga. Puede ser que vos no te hayas enterado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios, la mayoría de los periodistas ocultaban semejante estafa. Pero sí salieron notas, por ejemplo en Página 12. Página 12, muchísimas notas salieron precisamente detallando cada uno de los pasos de esta operación fraudulenta, donde hubo un juez, el juez Torres, donde falló claramente diciendo que, primero que hubo funcionarios que fueron con un fallo donde se le dicen que fueron culpables. Bueno, llegó un momento que a partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro donde recomiendan al Estado recuperar este predio. Y una cosita más que me parece importante, siempre desde el inicio en que fue privatizado ese predio, empezaron proyectos inmobiliarios en esa zona que fueron frenados justamente por los vecinos. Había un megapozo ahí porque ya habían Claro, empezado iban a hacer Está cines, atrás. shoppings, etcétera. Y realmente fueron frenadas esas obras a partir de las iniciativas de vecinos de la zona que se oponían a semejante cambio. O sea que los vecinos de Palermo, que tanto querían recuperarlo, deberían estar contentos. Lo sensible. Deberían estar contentos. Mamá va a estar contenta seguro que anda por la zona. Y mi abuela, donde quiera que esté, debe estar aplaudiendo porque me lleva a la rural de chiquita. Así que buena noticia entonces, un espacio además maravilloso y que además es interesante que el Estado tenga un espacio en Capital Federal también para realizar la cantidad de cosas que muchas veces no se pueden hacer en Capital por no disponer de este lugar. Así que buena noticia. En el bloque que viene estamos hablando del concurso Eugenio Cambaceres. Vos sos escritor, bueno, te vas a enterar por qué es importante. ¿Querés serlo? Te vas a enterar por qué es importante que existan concursos de este estilo. Con el Capo, obvio, con el Osval. Ya venimos.